Hoy en Sin Distancias y en la serie mensual Una mirada hacia la responsabilidad social hablamos de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que se celebró en septiembre de 2015 en Nueva York. Los nuevos objetivos vienen a continuar los establecidos en la Declaración del Milenio de 2000 concluidos en 2015. Ahora, con la denominada Agenda de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, se abre un nuevo periodo bajo el paraguas de la sostenibilidad global con 17 grandes objetivos y sus correspondientes metas que han entrado en vigor este pasado 1 de enero de 2016. Los nuevos ODS tienen como prioridad poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático. En el programa de radio que emitimos el pasado 26 de noviembre hicimos un balance sobre los ODM y presentamos estos nuevos objetivos para 2030, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la participación en este programa de las profesoras de la UNED María Ángeles Rodríguez y Elena Casado. Hoy vamos a acercarnos a los nuevos objetivos a partir de la valoración en la que centró su intervención Cristina Narbona, es ministra de Medio Ambiente, en la jornada de inauguración del Máster Interuniversitario UNED Jaume I en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, que se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED con el título La Agenda 2030 hacia la equidad y la sostenibilidad global. Cristina Narbona comenzó su reflexión haciendo balance sobre los avances conseguidos en los 8 Objetivos del Milenio aprobados en el año 2000 en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas y los temas pendientes, y abogó por la necesidad de la participación de todos, instituciones internacionales, gobiernos, empresas y ciudadanos para atender a los que denominó grandes desafíos globales. Desafíos que están en el fondo de los nuevos objetivos que empezaron a plantearse en 2012 en la Resolución de Naciones Unidas titulada El futuro que queremos. Cuando se comenzó a plantear en Naciones Unidas la agenda posterior a 2015, tuve ocasión de trabajar en un panel, se llamaba el Panel de Sostenibilidad Global, para analizar qué estaba sucediendo y por qué no se avanzaba de manera adecuada en algunos de estos objetivos de desarrollo del milenio. Y se volvió a un análisis del concepto de desarrollo sostenible, que es un concepto que fue acuñado en el año 1987 por la comisión presidida por Gro Harlem Brundtland, que era entonces la primera ministra de Noruega. De hecho, el informe lleva su nombre, el informe Brundtland, donde se define el desarrollo sostenible como aquel que garantiza la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. Es una definición muy sencilla, pero sobre la que a través de los años han aparecido nuevos elementos a tener en cuenta. Y un elemento fundamental que hoy se tiene en cuenta y que ha sido mencionado por Marta haciendo referencia a una cita del último Premio Nobel de Economía es precisamente la desigualdad. Cuando hablamos de que se satisfagan las necesidades de los ciudadanos actuales de nuestro planeta sin condicionar la satisfacción de las futuras generaciones, es más que evidente que no todos los ciudadanos satisfacen de igual manera sus necesidades. Si hablamos del hambre, vivimos en un mundo donde hay aproximadamente 900 millones de personas malnutridas que sufren el hambre y que pueden incluso comprometer su vida por falta de alimentación. 800, 900 millones de personas. Pero es que al mismo tiempo hay una cifra prácticamente idéntica, en torno a los 900 millones de personas, que comen más de lo necesario, que tienen una dieta muy intensiva en proteínas animales, que significa un exceso de calorías y significa problemas de salud para los ciudadanos que están alimentados de esta forma, y un enorme impacto, una enorme huella ecológica desde el punto de vista ambiental, porque consumir mucha carne significa consumir muchísima agua y consumir muchísimo espacio que progresivamente hemos ido robando a los grandes espacios forestales de nuestro planeta. Pues bien, cuando uno observa esos dos extremos, comprende cómo en muchos casos lo que hay no es un problema de más producción para hacer frente, por ejemplo, al hambre,
sin una distribución diferente de los recursos del planeta. Si todos tuviéramos una dieta mucho más basada en proteínas vegetales que no animales, habría en estos momentos, con las tierras que están en cultivo, con el agua que utilizamos, suficientes recursos para dar de comer de manera adecuada a toda la humanidad. Mirando hacia el futuro, una de las cuestiones que pueden garantizar la seguridad alimentaria de una población incluso superior a la que ahora vive sobre nuestro planeta es precisamente a través del mantenimiento de los equilibrios ecológicos que garantizan la calidad de los suelos, la productividad de los suelos, pero también los recursos alimentarios que vienen de los océanos. El preservar la biodiversidad terrestre o marina es un requisito indispensable para luchar contra el hambre de aquí hacia el futuro. Bien, esa fue una de las reflexiones, junto con la reflexión sobre la desigualdad, que inspiró la redacción de la nueva Agenda de Desarrollo. Los ODM trataban mayoritariamente de potenciar la ayuda al desarrollo de los países más pobres, de las zonas más restringidas. Los nuevos ODS tienen un carácter más global que afectará tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados en términos de sostenibilidad. Los nuevos 17 ODS están basados en 3 pilares fundamentales que son el pilar económico, el social y el ambiental, aunque la componente social está presente en todos ellos. La Agenda 2030 es en realidad una agenda que integra la agenda internacional tradicional de desarrollo, que concibe sobre todo la relación entre países ricos y países pobres a través de la denominada ayuda al desarrollo. Los países ricos ayudan a los países pobres a través de flujos económicos para que tengan escuelas, para que tengan hospitales, para que reciban apoyo que garantice su alimentación. Ese es, por decir así, el enfoque tradicional de la ayuda al desarrollo y de la Agenda Internacional de Desarrollo. Pues bien, lo que ahora se trata es de integrar esa Agenda de Desarrollo con la Agenda Internacional de Sostenibilidad Ambiental, entendiendo que si no hay esa integración, el deterioro que vamos produciendo en nuestro planeta llegará un momento que superará determinados límites físicos e impedirá que nos podamos alimentar, que exista suficiente agua potable y de calidad, que respiremos un aire lo suficientemente limpio y no contaminado como para poder vivir sin graves problemas de salud. Ese es uno de los elementos fundamentales de la definición de la Agenda 2030. Por una parte, integrar la lucha contra las desigualdades mediante un enfoque de mayor redistribución de la renta, de la riqueza y de los recursos naturales, y por otra parte, contemplar como requisitos imprescindibles para el desarrollo humano el mantenimiento de los equilibrios ecológicos en nuestro planeta. Si acabamos con los recursos naturales, que muchos de ellos no son renovables, será imposible que hagamos frente, como decía antes, por ejemplo, a la erradicación del hambre. En estos momentos, el 80% de los recursos pesqueros de todo el mundo se encuentra en caladeros que están o completamente agotados o en vías de agotamiento. El 80% de los recursos pesqueros en nuestros océanos. Hace falta, por lo tanto, un cambio radical del enfoque del paradigma económico que se ha basado en una extracción sin límites de recursos naturales, en una generación inmensa de residuos, muchos de ellos residuos tóxicos y peligrosos para la salud, que los países desarrollados en muchas ocasiones hemos derivado hacia los países en desarrollo. En nuestros países difícilmente encontraremos residuos tóxicos cerca de nuestras ciudades. Esos residuos tóxicos han viajado y viajan, a pesar de que hay normas internacionales que lo prohíben, hacia países pobres que, con tal de recibir en algunos casos un pequeño ingreso, se hacen cargo del, más que el tratamiento, el abandono en sus territorios de residuos de alta toxicidad. Una de las cuestiones que Cristina Narbona destacó es que el proceso preparativo para la Agenda 2030 ha sido muy participativo, especialmente significativa, en su opinión, la participación de países pobres, países en desarrollo y países emergentes.
En el panel de sostenibilidad global en el que yo participé, por encargo del secretario general de Naciones Unidas para preparar la reunión de Río+20, en la que se plantearían ya las bases de la nueva Agenda 2030, la mayoría de los miembros de ese panel eran personas de países en desarrollo, no eran procedentes, como era mi caso, de países de la OCDE. Y esa voz de los países emergentes, de los países en desarrollo, sin ninguna duda ha tenido mucho que ver con una lectura nueva, por ejemplo, de la tradicional ayuda al desarrollo. Como sabéis, se ha comprometido durante muchos años los países de la OCDE, los países más desarrollados, a aportar un 0,7% de su Producto Interior Bruto a los países en desarrollo. Salvo algunos países del centro y norte de la Unión Europea, de Europa, hay muy pocos países que hayan superado ni siquiera el 1% de su Producto Interior Bruto en esa ayuda. Pero aunque hubiera sido así, aunque todos los países ricos hubieran destinado el 0,7% de su Producto Interior Bruto a los países en desarrollo, se habría dado la paradoja de que esa cantidad de recursos económicos hubiera sido inferior a los recursos económicos que esos países pierden por la evasión fiscal de las actividades económicas que tienen lugar en sus territorios, que en muchos casos van asociadas a la extracción de materias primas, en muchas ocasiones además a una extracción de materias primas con enormes consecuencias negativas para la salud de las personas y de los ecosistemas, y cuyos beneficios, como digo, incluso escapan a través de paraísos fiscales a lo que sería el desarrollo de los países en los que se llevan a cabo esas actividades. Aunque todos los países aportáramos el 0,7% del PIB, la fuga de capacidad económica real para el desarrollo de los países más pobres a través de los enormes agujeros de evasión fiscal sería, en estos momentos, es mucho mayor como importe. No es extraño, por lo tanto, que cuando se ha debatido cómo construir una agenda de desarrollo con una participación importante de los países más pobres, además de la lucha contra las desigualdades, además de la lucha contra el deterioro de nuestro planeta y de las bases físicas para nuestra propia alimentación, para el acceso al agua, para una vida saludable, los propios representantes de los países en desarrollo hayan puesto el énfasis en la necesidad de luchar a nivel internacional contra la corrupción, contra la evasión fiscal y contra todos los fenómenos que debilitan las instituciones públicas. Esto es tan importante que aparece ahora como uno de los objetivos de desarrollo sostenible el conseguir sociedades que alcancen una vida pacífica, sean sociedades pacíficas, sean sociedades justas y con instituciones solventes capaces de defender adecuadamente los intereses de sus ciudadanos. Uno de los grandes retos de la nueva Agenda 2030 será el de conseguir una mayor integración y participación de los ciudadanos en el proceso de implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y a lo largo de toda la agenda hay un enorme énfasis en lo que se ha venido a llamar el empoderamiento de los ciudadanos, es decir, el conseguir que cada ciudadano, viva donde viva, tenga las herramientas suficientes como para defender el acceso a los derechos que se le reconocen en la Carta de Naciones Unidas, esos derechos a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación. El empoderar a los ciudadanos se puede hacer y se debe hacer, y así aparece recorriendo toda la agenda, entre otras cosas garantizando el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, al acceso a la participación pública en la toma de decisiones de los gobiernos locales o nacionales y al acceso a la justicia. Una justicia, valga la redundancia, justa, aparece como uno de los elementos básicos para que esta agenda de desarrollo sostenible pueda implementarse. La falta de implementación de la agenda anterior
y en general de todos los acuerdos internacionales que tienen que ver con el medio ambiente o con los derechos humanos, ha sido una de las reclamaciones más notables que se nos han hecho desde los países en desarrollo a los países ricos. Entre otras cosas porque estamos hablando de grandes objetivos que, si los países no los cumplen, no existen penalizaciones como las que, por ejemplo, están instauradas en el marco de la Unión Europea cuando un país tiene déficit en sus cuentas públicas. Ahí sí que hay castigos claros, que hay penalizaciones y hay, por tanto, una motivación para que los gobiernos actúen, en este caso manteniendo el equilibrio presupuestario. Pero si un país contamina por encima de lo que se ha comprometido, de los límites que ha aceptado, no hay los mismos incentivos que existen en materias más macroeconómicas, presupuestarias, en el ámbito concreto de la Unión Europea. Esa falta de incentivos para implementar, para cumplir con los objetivos de desarrollo que se embarcan en una agenda internacional es, sin ninguna duda, un extraordinario desafío que requiere precisamente de esa movilización ciudadana frente a problemas que los gobiernos y las empresas no han considerado hasta la fecha con suficiente seriedad. Eso obliga a ese reforzamiento de las capacidades nacionales de las instituciones públicas que aparece como un elemento básico de la Agenda 2030. Cristina Narbona remarcó en su intervención que todo esto no es posible sin que el ciudadano disponga de estadísticas adecuadas, accesibles y veraces, una cuestión que se contempla en la Agenda 2030. Es necesario que los ciudadanos sean conscientes, y para que los ciudadanos sean conscientes del impacto que puede tener sobre sus vidas el que haya contaminación, el que haya destrucción de nuestro entorno, es preciso efectivamente facilitar una información fiable. A lo largo de todas las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son ahora los que configuran la agenda, en muchos casos como metas intermedias o como herramientas aparecen las relativas a disponer de suficientes estadísticas veraces, estadísticas, controles, un seguimiento que permita, a través de indicadores creíbles, saber si se está avanzando o retrocediendo, por ejemplo, en el acceso al agua potable, en el saneamiento, que sigue siendo algo que no hemos alcanzado. En su intervención en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Cristina Narbona, ya de forma más resumida, explicó algunas de las nuevas metas de la Agenda 2030, como el acceso al agua, al saneamiento, a la energía, los desafíos de la educación o de la igualdad de género, que recorren los 17 nuevos objetivos y sus 120 subobjetivos. Respecto de la Agenda del año 2000, de la Agenda para el año 2015, que eran solo 8 objetivos de desarrollo, ahora hay 17. Esto significa, por supuesto, que han aumentado el número de objetivos. Aparecen, por ejemplo, como un objetivo nuevo, garantizar el acceso a energía limpia y segura a todos los habitantes del planeta. En este momento hay 1.300 millones de personas que no disponen de electricidad. Y en toda África y en Asia y en América Latina, uno de los instrumentos que se está desarrollando a gran velocidad para poder atender esa falta de acceso a la electricidad en las zonas rurales es la instalación de placas fotovoltaicas, es el uso de energía solar, que puede perfectamente, incluso sin transmisión a través de redes, garantizar esa energía eléctrica en puntos muy remotos. Acceso, por lo tanto, a la energía como un bien que se considera básico. Cuando se habla de la educación, en la agenda del año 2000 el objetivo era menos ambicioso, era el de reducir el número de niños que no accedían a la enseñanza primaria, mientras que ahora se considera necesario en el horizonte 2030 alcanzar la universalización también de la enseñanza secundaria y además poner las bases para lo que se denomina una enseñanza a lo largo de toda la vida, un continuo aprendizaje para permitir que cualquier ciudadano se beneficie de los avances tecnológicos, de los avances en el conocimiento, y eso le permita integrarse y desarrollarse en la sociedad en la que le toca vivir.
Ha habido también avances muy importantes en cuanto a la igualdad de género, pero son claramente insuficientes. Y además son insuficientes no solo si contemplamos los países más pobres, también dentro de los países que denominamos desarrollados siguen existiendo barreras para el ejercicio profesional de las mujeres, siguen existiendo insuficientes servicios públicos que permitan garantizar a una mujer que trabaja y que a lo mejor no cuenta ni siquiera con la posibilidad de una pareja que eche una mano, el poder atender las necesidades de los hijos, de los mayores, de los dependientes. Por lo tanto, la igualdad de género también aparece como un objetivo de los que no hemos conseguido alcanzar. Y algo fundamental, esta no es una agenda solo para los países pobres, es una agenda con enfoque universal, porque en todos los países, los que llamamos ricos, los que llamamos emergentes, los que llamamos en desarrollo, estos desafíos globales del hambre, de la pobreza, de la exclusión social, de la salud, etc., en estos momentos hay ejemplos dramáticos. En España, a lo largo de los años de la crisis, no solo han aumentado las desigualdades, sino también el número de personas que viven en exclusión social, que no tienen acceso a bienes básicos, y eso se está dando también en otros países del denominado mundo desarrollado. Por lo tanto, una agenda que es para todos los países, para ciudadanos del mundo desarrollado y del mundo en desarrollo, una agenda que contempla la necesidad no solo de erradicar la pobreza extrema, sino de poner límite a la extrema riqueza, es decir, al aumento que se ha venido dando entre los más ricos y los más pobres, de forma que hoy, si miramos hacia atrás, se ha reducido el porcentaje de personas que tienen un porcentaje más alto de renta y de riqueza en el mundo. Esa acentuación de las desigualdades, como han puesto de manifiesto Stiglitz, Luhmann, Amartya Sen, Piketty, no solo es un problema desde el punto de vista ético, no solo un problema desde el punto de vista social, es un problema también desde el punto de vista económico, porque vamos generando un amplio sector de la sociedad que no contribuye adecuadamente al crecimiento económico. Y es también un problema de carácter político, porque va ampliándose el número de personas que no confían en las instituciones públicas, y hay este fenómeno de la desafección hacia las instituciones democráticas, porque los ciudadanos ven que esas instituciones no son capaces de garantizar un mínimo de equidad. Por tanto, las desigualdades deben de ser contempladas en todas sus dimensiones. Y eso es lo que recorre también todos los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, poniendo énfasis precisamente en la necesidad, por ejemplo, de cambiar las políticas fiscales, intentando a través de la fiscalidad generar una distribución más justa de la renta y de la riqueza. Hay a lo largo de esta agenda de desarrollo para el año 2030 aproximadamente unos 120 subobjetivos o metas que en estos momentos están siendo objeto de detalle, de establecimiento de indicadores concretos. Cristina Narbona, que forma parte de la Red Española de Desarrollo Sostenible, incidió en el objetivo número 14, que es el de la conservación de los océanos, en el que ha participado directamente. Concluyó recordando a los asistentes a la conferencia la importancia de impulsar los estudios en materia de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Cuando hablamos del planeta Tierra, sería mucho más adecuado decir el planeta océano, porque el océano cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Y es sin duda la última frontera de esa insuficiente gobernanza internacional, porque más allá de las aguas que forman parte de lo que denominamos aguas nacionales jurisdiccionales, hay un espacio donde es muy difícil el control por parte de ninguna autoridad internacional. Y de hecho los acuerdos internacionales son muy débiles más allá de ese límite de las aguas de cada uno de los países. Y sin embargo el océano presta servicios fundamentales para la vida. La mitad del oxígeno que respiramos existe porque lo produce el mar. El mar, los océanos, son también un inmenso sumidero
de los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Aproximadamente el 25% de todos los gases que produce el uso de combustibles fósiles se almacenan en el océano. El océano atrapa, como un gran sumidero, también el calor residual, mitiga el calentamiento del planeta. Pero el océano está perdiendo esas capacidades de compensar el calentamiento global, precisamente porque el propio océano se está calentando y está dando lugar a fenómenos cada vez más frecuentes, cada vez más adversos, en forma de huracanes, en forma de inundaciones, y a su vez, al calentarse, se están viendo afectadas las cadenas de la vida de las distintas especies marinas. Pues bien, hay un objetivo, el objetivo número 14, preservación de los océanos, a través de toda una serie de políticas que desde las políticas nacionales debemos articular con grandes políticas europeas e internacionales, por ejemplo, para luchar contra la pesca ilegal o contra la destrucción de los fondos marinos. En ese ámbito sigo trabajando y ahora también como miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible para intentar que haya cada vez más ciudadanos conscientes de la interdependencia que existe entre lo que llamamos problemas económicos, problemas sociales y problemas ambientales, cómo esa interdependencia tiene que ser abordada desde el empoderamiento y la participación de los ciudadanos y con unas instituciones de gobierno que rindan cuentas y con unas empresas que también sean capaces de asumir responsabilidades y de rendir cuentas de una forma honesta y continuada. Y por ello me alegro muchísimo de participar en esta primera lección del máster de una asignatura y un conocimiento del mundo que nos toca vivir, a mi juicio imprescindible para actuar como ciudadanos plenamente conscientes de los retos que abordamos. Así que muchas gracias. Cristina Narbona impartió la conferencia inaugural de la 9ª edición del Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa UNED-UGI el pasado 24 de noviembre de 2015 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Sin distancias.